Bienvenidos al segundo tutorial de aspectos básicos de Cinema 4D para usuarios del plugin Cineware en After Effects. Mi nombre es Ildefonso Segura y esto es Conecta Tutoriales. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. En el primer tutorial hablamos de la interface de Cinema 4D para familiarizarnos un poco con el software e identificar las zonas donde poder encontrar objetos y comandos. Ahora vamos a intentar hacer una animación como la que estáis viendo en la pantalla. Es una animación bastante sencilla, pero nos va a ayudar a ilustrar algunas funcionalidades y conceptos que tenemos que saber en Cinema 4D para poder sacarle todo el rendimiento al plugin Cineware en After Effects y conseguir una animación como la que veis, por ejemplo, donde en los elementos de Cinema 4D hemos incorporado una animación, un vídeo y hemos respetado algunos de los elementos como brillos, como sombras, como iluminaciones. Además hemos hecho alguna máscara para integrar el vídeo en la escena y poner esas letras por delante de él. Esperaros y lo vemos. En primer lugar vamos a ir a abrir un archivo nuevo que tenemos preparado, que se trata de una escena. Es una composición ya predeterminada, donde hemos incorporado un estudio, que es una zona donde vamos a ubicar elementos, y una iluminación determinada. En este icono de aquí configuramos opciones de render. Vamos al apartado de salida y simplemente voy a configurar el formato de salida de la animación. Quiero una película HD de 1280 x 720, 25 fotogramas por segundo. Esto es importante que lo recordéis. Vamos a decirle que el rango de fotogramas a renderizar sean todos. Cerramos aquí. Estoy preparado para introducir elementos en la escena. Desde aquí arriba, acordaros que aquí están los trazados. Voy a seleccionar uno de texto. Ahí hay una palabra, texto, que la voy a cambiar aquí en los atributos y voy a poner el Twitter de Conecta Tutoriales. Adobe Users. Lo voy a ubicar un poquito más para arriba. Si queréis cambiarle la fuente, el tamaño, el interlineado, podéis hacerlo desde los atributos justamente de esta spline de texto. Yo voy a cambiarle el tipo de letra. A continuación, lo que voy a hacer es darle una extrusión a este trazado. ¿Cómo? A través de algo que hablábamos en el primer tutorial, que son las NURBS, en este caso de extrusión. Cojo la spline de texto y la voy a hacer hija de la NURBS de extrusión, con lo cual ahora veis que se ha creado cierta profundidad. ¿Cuánta? De nuevo a los atributos cambio cosas. En lugar de 20 que viene por defecto, le voy a poner, no sé, 30, para darle un poquito más de extrusión. Me voy a la tapa y canto y voy a biselar. Voy a decir que en 3 pasos el radio sea 2 centímetros en el bisel. Por ejemplo, ahí. Esto es un poco a vuestra conveniencia. Por detrás del texto hago lo mismo. Tapa y canto de 3 pasos por 2 centímetros. A continuación, incluyo en la escena una primitiva. Acordaros que aquí había formas predefinidas. Un cubo. Este cubo le voy a dar una dimensión de pantalla, 1280 en la X, tamaño I720 y la profundidad de 40, ahí lo tenemos. Esta especie de monitor estará detrás del texto y a la altura del suelo. Como la distancia en I son 720, tengo que levantar la distancia del monitor 360, que es la mitad, y ahí lo tenemos nivelado. Cuando hay más de un elemento en la escena es recomendable acudir a las vistas para trabajar mucho mejor. Las teclas de función nos dan acceso directo a cada vista, a superior, frontal, derecha, etc. Le doy a F1 y me quedo con esta vista. Soy consciente de que el vídeo se proyectará en el cubo, con lo cual aquí al cubo le doy intro al nombre y lo cambio al nombre a TV. Voy a hacer editable este cubo. Le doy a este icono y ya es editable. La primitiva se convierte en un polígono. Le doy a este icono de vértices y ahora puedo editar los vértices de este polígono. Antes, siendo primitiva, no podía. Por ejemplo, puedo modificarlo, rotarlo o dimensionarlo. E incluso puedo seleccionar la herramienta de selección múltiple, esta rectangular por ejemplo, y selecciono una serie de vértices, por ejemplo todos estos. Y todos los comandos afectarán a esos vértices seleccionados. Lo mismo puedo hacer con segmentos. Selecciono el icono de segmentos y ahora selecciono el segmento que quiero editar. Por ejemplo estos dos, ahora modifico estos segmentos. Esto es muy útil para modelar. Por último quedaría el tema superficies. Vamos a hacerlo en el ejemplo. Situado en el polígono TV, selecciono la herramienta superficie, selecciono la superficie donde se proyecta el vídeo, botón derecho y hago una extrusión interior, que es crear una subárea sobre la que voy a ejercer una acción. Por ejemplo, esa subárea es reducir la anterior en 10 centímetros. De nuevo botón derecho y vamos a extruir hacia adentro 10 centímetros, aquí lo tenéis el desfase menos 10, le doy intro y esa subárea se ha introducido hacia adentro 10 centímetros, que era el efecto que íbamos buscando. Manteniendo control presionado, arrastro el polígono hacia abajo y se me crea una copia. Intro y le voy a llamar pantalla. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora?
Miraros, un truco. Ahora tengo seleccionado del cubo solo ese área. Me voy a selección e invierto la selección. Con lo cual he seleccionado todo menos esa pantalla. Me voy a editar, borrar. Y ahora tengo un plano justamente que es el interior de esta televisión. Es justamente la pantalla. Si me posiciono en él para moverlo, lo veréis. Ahí está. Puedo extraer esa pantalla. Esto va a ser útil para trabajarlo luego. Voy a agrupar estos dos elementos. Tecla mayúscula presionada. Hago clic, clic en cada elemento. Botón derecho, agrupar objetos. Y le cambio el nombre a, por ejemplo, vídeo. Intro y le pongo el nombre de vídeo. Hay que ser organizados para luego tener mejor información en After Effects. A continuación creamos una cámara, icono de cámaras, esta primera, y al igual que en After Effects, siempre el control de la cámara es mejor con un nulo. Me voy a crear, objeto nulo, y hago la cámara hija del objeto nulo. Le cambio el nombre al nulo y le pongo cámara 1. Siempre importante dar buenas referencias para luego cuando se utilicen estas cosas en After Effects. La vista cámara es esta, le doy clic a este iconito y ahora ya estoy posicionado en la cámara. Estoy preparado para animar la cámara. Me voy al fotograma 0. Esa es la posición que quiero en el fotograma 0, con lo cual en el nulo fijo fotograma clave. Hago clic aquí y en todas las coordenadas tengo un fotograma clave. Si me desplazo al final de la animación, fotograma 175, cambio la rotación en X del nulo y veo ese movimiento. Por ejemplo, ahí. Bueno, voy a cuadrar el valor, ahí. Y si estoy contento, fijo aquí fotograma clave, con lo cual tengo un movimiento ya hecho. Me sitúo ahora en la cámara y en ese fotograma 175 la cámara tiene esta vista. Cuando estemos contentos con la posición, fijaremos en la cámara fotograma clave. Ahí, por ejemplo, situados en la cámara, fotograma clave. Hemos fijado nulo y cámara. Nos vamos al fotograma 0 donde teníamos el nulo. Con estos iconos nos ayudamos para posicionar la cámara donde nos adecue. Por ejemplo, ahí. La tenemos, fotograma 0. Con lo cual ya tenemos fotogramas en nulo y cámara en ambos extremos. Damos al play y vemos esta animación que nos está quedando de lujo. Esto era lo que íbamos buscando, fijando fotogramas clave. Es momento de introducir ya un elemento MoGraph. Aquí en el menú tengo MoGraph. Vosotros solo encontraréis aquí el efecto fractura. En este es un modificador, es un vehículo para realizar modificaciones en otros elementos. Con lo cual lo ponemos aquí abajo. Cogemos la NURBS de extrusión del texto y la hacemos hija del objeto fractura. Si veis el objeto fractura tengo aquí efectos, transformar, objeto. En este modo voy a ponerlo en explotar segmentos y conectar. Ahora voy a introducir un efecto dentro de este modificador objeto fractura. Me voy a MoGraph, efecto y aquí vosotros solo encontraréis plano y aleatorio. Nosotros vamos a poner el plano. De momento veis que el texto ha subido. Voy a colocar el efecto plano encima del objeto fractura simplemente por estética, para ponerlos todo junto. Si me sitúo en el objeto fractura y me voy a su pestaña efecto, veo que el plano se me ha introducido. Ahí está el efecto que dijimos. Si me voy al efecto plano y veo sus pestañas, por ejemplo, aquí veo que en I hay un desplazamiento de 100. Si lo pongo a 0, veis que el texto baja. Si muevo hacia arriba o hacia abajo, el texto se modifica. A derecha e izquierda también. Esto eran los 100 que teníamos en origen y si lo pongo a 0, el texto va al suelo. Veamos en acción el efecto plano. Me voy a la pestaña de caimiento del efecto plano y la fuerza la voy a poner como caja. Ahora el efecto plano se ve, es una caja, ¿lo veis ahí? Lo centro más o menos en el texto y le doy un tamaño en X igual un poquito mayor que el propio texto. También lo voy a reducir la fuerza, el decaimiento interior. Voy a ponerlo, por ejemplo, en 35, es esto rojo que se ve aquí. ¿Pero esto qué es? Ahora lo veréis. De momento no pasa nada. Esto es porque los parámetros aquí en la pestaña están a 0. Si en la I le ponemos un valor de 1000, acordaros que antes era 100 y el texto estaba arriba, virar. Cuando desaparece el efecto plano, el texto vuelve a 0. Cuando está el efecto plano, el texto sube a 1000. Ahí se ven las letras, con lo cual tengo que irme otra vez aquí a decaimiento y en el tamaño voy a ponerle un poquito más para que las letras no se vean. ¿Cómo animamos esto? Con fotogramas clave. Me voy a coordenadas, en el fotograma 0, clic, fotograma clave a todas estas coordenadas, con lo cual esa es la posición del efecto plano en ese punto. Si me desplazo al fotograma 175, el efecto plano me lo llevo a la derecha del todo, veis que el texto vuelve. ¿Estoy contento? Pues ahora en todas las coordenadas, clic, fotograma clave, play, y ahí tenéis el movimiento del efecto plano, que podemos mejorar incluso dándole una rotación a las letras. ¿Cómo? Me sitúo aquí más o menos para verlo. Simplemente me tengo que ir a la pestaña de parámetros, desplegar las opciones de rotación y aquí ponerle, por ejemplo, 360 en X, con lo cual las letras cuando vuelven al sitio van girando 360 grados.
Un efecto sencillo, pero que queda muy atractivo, ¿verdad? Pues es momento de comenzar con el mundo de los materiales. Vamos a hacerlo sencillo. Clic, clic en la paleta de materiales que vimos en el primer tutorial, clic, clic en la esfera y aquí tenéis toda una serie de atributos que podéis cambiar. Nosotros vamos a incidir en algunos simplemente. Por ejemplo, vamos a cambiar color y reflexión. Por ejemplo, aquí el color, pues le doy clic aquí al color y le voy a poner un color rojo significativo de Conecta Tutoriales. Si quiero darle cierta reflexión, tengo que hacer clic en la pestaña de reflexión, bajarle un poco el brillo para que no sea totalmente reflexivo, ahí que se vea el color rojo, e incluso darle alguna textura. Lo voy a poner en modo aditiva para que se vea un poquito más de brillo y la textura en Fresnel, que es un degradado que hace una reflexión un poquito más bonita. El resto de atributos podéis cambiarlo también, por ejemplo el especular o cualquier otro. En mi canal de Cinema 4D tenéis tutoriales para crear materiales muy atractivos, incluso en uno de ellos conseguimos textura de océano. Os invito a pasar por allí. Ya tenemos el material, lo cogemos y lo arrastramos al elemento que queremos asignarlo, por ejemplo, el objeto fractura, que es el texto. Clic en el material y aquí en la proyección vamos a ponerle cúbica para que cubra todas las caras. Repetimos el proceso, doble clic en la paleta de materiales, doble clic en la esfera y creamos un nuevo material. Ahora vamos a buscar un tono grisáceo o cerca de negro para lo que es el monitor. Vamos a buscar, igual que antes, una reflexión, aunque en esta ocasión un poquito menos, no sé, en torno al 15%, aditiva también si queréis, y podéis ponerle, bueno, no sé, el especular a una altura. Aquí un poco es ir probando y creando un material a vuestro gusto. También en la reflexión un Fresnel o, no sé, aditiva. Vais jugando un poquito con los atributos para conseguir lo que estáis buscando. Por ejemplo, podríamos dejarlo así y una vez lo tenemos, lo asignamos en esta ocasión a la televisión. Ahí lo veis. Si hacemos un render previo, que es este botoncito de aquí, veremos lo que tenemos. Vamos a darle clic y veis que ya en la escena se nos queda algo muy bonito. Ya tenemos preparada nuestra animación. Observar que tenemos aquí una superficie donde se va a proyectar el vídeo, tenemos unas reflexiones, tenemos unas sombras y tenemos una luz, a la vez que también tenemos cámara. No os perdáis la tercera y última parte de esta serie de tutoriales de nivel básico en Cinema 4D para usuarios de After Effects que quieran adentrarse en el mundo del Cinema 4D a través del plugin Cineware que Adobe y Maxon nos traen. Hablaremos de cómo preparar todos los elementos que hemos creado en Cinema 4D para su mejor rendimiento en After Effects con el plugin Cineware. Déjame tu like y nos vemos en el siguiente tuto. Un abrazo.